La apertura de esta sesión está a cargo de la licenciada Karen Sánchez Gómez, directora de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Universitario Euroamericano. Les invitamos a escuchar atentamente sus palabras que marcarán el inicio de esta jornada del Congreso. Estimados directivos, estimados colegas, profesionales de salud, estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a este segundo día del Congreso. Es para mí un honor darles la bienvenida a este Congreso de Enfermería, donde convergen la pasión y el compromiso, el conocimiento de quienes día a día tenemos un compromiso a dedicar nuestras vidas a cuidar nuestras comunidades. Hoy nos reunimos para fortalecer nuestra profesión, para poder compartir experiencias y actualizar nuestros conocimientos. En una época donde los desafíos globales en el área de la salud demandan una enfermería fortalecida. Sabemos que debemos estar preparados a nivel global a ser resilientes, a ser siempre buenos profesionales de salud, sin perder y sin perder de vista la esencia que nos caracteriza. Estimados estudiantes, en el área de la salud no solamente converge el aprender la teoría y la práctica. Es entendible que enfermería es un área donde maneja la teoría y la práctica en común, pero no debemos perder jamás de vista la esencia que nos caracteriza, que es la humanización. Como nos los enseñó un día nuestra querida madre de enfermería, Florence Nightingale. El día de hoy los invito a ser parte de esta experiencia, de poder adquirir los nuevos conocimientos de nuestros profesionales, de nuestros invitados. Aprenderemos mutuamente de la importancia que es la enfermería. Es por eso que les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a este segundo día del Congreso. Gracias. Estimados asistentes, les informamos que contamos con 6 stands disponibles para todos ustedes. En cada uno de estos espacios, al igual que ayer, van a encontrar suturas y heridas, cuidados de enfermería en hemodiálisis, RCP avanzada, parto y sus etapas, nutrición, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y canalización y sueroterapia. No duden asimismo acercarse si requieren de algún tipo de asistencia o consulta. Ahora damos inicio a nuestra primera conferencia del día. Tenemos el honor de presentar a la magíster Gloria Jennifer Chávez García, licenciada en terapia respiratoria de la Universidad Técnica de Babahoyo, maestría en gestión de servicios de la salud en la Universidad César Vallejo de Perú. Tiene una vasta experiencia laboral en áreas críticas como cuidados intensivos en adultos y también neonatales, procedimientos ambulatorios. Actualmente labora en el Hospital del Norte IES Ceibos, justamente en áreas críticas. Ha laborado en el Omni Hospital, en el Hospital Cardiovascular Ciega con pacientes con ventilación mecánica y también vía aérea. La magíster Chávez nos brindará su conferencia, Programa de Control de Tuberculosis. Les invitamos a prestar atención a este valioso aporte. Piensa como un hombre sabio, pero comunícate como el lenguaje de la gente. William Butler. Muy buenas tardes, estudiantes, colegas y personal administrativo del Instituto Universitario. Antes de iniciar con mi conferencia, quiero hacer una breve introducción acerca de lo que es la tuberculosis. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el micobacterio o también conocido como el bacilo de Koch. Este de aquí fue descubierto por Robert Koch el 24 de marzo de 1882. De allí parte el Día Mundial de la Tuberculosis. El bacilo de Koch, como vemos en la segunda figura, principalmente se aloja en los alvéolos. Este bacilo de Koch
es fagocitado por los macrófagos en la parte interna de los alvéolos y va destruyendo de a poco el parénquima pulmonar hasta formar las cavernas tuberculosas. Como podemos observar en la segunda figura, que básicamente el bacilo del Koch lo que hace es romper el parénquima pulmonar. Siguiente diapositiva. En la figura que evidenciamos aquí, en una tomografía, observamos esas partes circulares, esas son las cavernas tuberculosas, que encontramos en los pacientes que ya la tuberculosis ha sido bastante avanzada. También tenemos que la tuberculosis no solo afecta directamente al pulmón, también afecta a otras partes de nuestro cuerpo y esa es denominada como tuberculosis extrapulmonar. Siguiente diapositiva. La tuberculosis es una patología que básicamente es transmitida por una persona que se encuentra infectada, pero el bacilo de Koch se encuentra activo. Infecta a una persona sana. La persona que es infectada, básicamente lo que hace nuestro sistema inmunológico es protegerla por una barrera. Y esto hace que las personas sanas con su sistema inmunológico no presenten síntomas y puede convivir con esta patología por varios años. Claro está que las personas que tengan algún antecedente patológico, evidentemente va a presenciar sintomatología, como por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dolor en el pecho, escalofrío, sudoración nocturna, alza térmica por mayor de 38 grados, la hemoptisis, que es una de las principales sintomatologías que presentan este tipo de pacientes con esta infección. Tenemos la falta de apetito y la pérdida exuberante de peso, las glándulas hinchadas y también tenemos el cansancio extremo. Siguiente diapositiva. Ahora, el programa de control de la tuberculosis, aquí para el programa de control de tuberculosis se basa en una jerarquía donde hay 3 niveles de medida de control. Entre ellos tenemos las medidas preventivas, que básicamente aquí tiene que ser gestionado por un líder que se va a encargar para la búsqueda o la gestión acerca de las medidas de prevención o la reducción de esta infección, cómo lo haría o cómo nosotros aportaríamos para prevenir la anterior. Cómo nosotros aportaríamos para reducir la propagación de este tipo de infección, básicamente sería por medio de la detección temprana. ¿Cómo nosotros detectaríamos tempranamente la tuberculosis? Recuerden que la tuberculosis, si no hay sintomatología, se lo puede detectar también por medio de la baciloscopía, que es una prueba que se la aplica a la persona que haya estado en contacto con la persona infectada y esta va a arrojar si la persona se encuentra infectada o no, siempre y cuando la persona no presente síntomas. Es una de las pruebas que nos sirve para la detección temprana. También otra de las formas que podemos detectar la tuberculosis sería por medio de la clínica del paciente. Es muy indispensable saber reconocer la clínica del paciente que presente los síntomas, como ya les mencioné. Allí nosotros podríamos dar un presunto diagnóstico de que si la persona porta o no porta tuberculosis como tal. Otra de las pruebas donde también podremos nosotros aplicar es la recolección de esputo. Esto básicamente sería para las personas que presentan sintomatología, es decir, la tos productiva. Lo que hacemos es el que el paciente recolecte la flema como tal, para eso luego llevarlo a las pruebas de laboratorio y hacer el estudio como tal, para así descubrir los bacilos de Koch que se encuentren dentro de ese esputo como tal. Ahora, es muy diferente una persona infectada de tuberculosis a una persona que ya encuentra la enfermedad activa. Recuerden que una persona infectada puede presentar o puede tener los bacilos de Koch dentro de su organismo, pero no puede estar activa la enfermedad, no presenta síntomas, a diferente de las personas que ya se encuentran con la enfermedad activa, que evidentemente va a presentar sintomatología, como les acabé de mencionar.
El segundo nivel jerárquico para los programas de control de tuberculosis también tenemos los controles ambientales. ¿Cómo nosotros podríamos colaborar o ayudar para la prevención o de la propagación de esta bacilo de Koch? Básicamente es la ventilación de las áreas que se encuentran húmedas. El bacilo de Koch prefiere mucho un ambiente que esté húmedo, donde no haya mucha iluminación, donde no haya ventilación. Aquí es el entorno adecuado de esta bacteria, por ende es donde más sobreviven. Ahora, ¿cuál es el tiempo que básicamente el bacilo de Koch puede tener o puede sobrevivir fuera de su hábitat? Sería de 72 horas. 72 horas es la supervivencia de esta bacteria fuera de su entorno o su hábitat natural, que puede sobrevivir y puede infectarse otra persona por medio de esa bacteria. Y otro de los niveles de jerarquía para la prevención del control de la tuberculosis también sería el uso de la protección respiratoria. Aquí sería muy indispensable que las personas sepan y conozcan muy bien cuál sería la implementación del programa de protección respiratoria, es decir, el uso adecuado de las mascarillas, no solamente para los pacientes COVID. Básicamente el uso de mascarilla se ha mucho dado el uso a raíz de la pandemia, pero antes de la pandemia existía esta patología. Entonces, muy pocos eran las personas que utilizaban esta barrera de protección, ya que muchos desconocen acerca de esta patología, pero sería muy importante que se eduquen acerca de la protección respiratoria que cada uno debería tener. También es muy indispensable que estas personas que padecen de este tipo de patología sepan o tengan una buena educación de cómo estornudar, cómo toser, cómo inclusive escupir, para así reducir la infección como tal, porque hay personas que por el mal hábito de que ellos tienen hablan sin una barrera de protección, pese a que están súper conscientes de que pueden infectar a otra persona por medio del habla o del toso o de toser, escupir o inclusive en la risa. Por gotitas microscópicas las personas pueden adquirir esta patología, porque recuerden que son gotitas que se dispersan de manera de aerosol y la otra persona sana que la inhala se puede contagiar. Siguiente diapositiva, por favor. En los antecedentes, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es la más antigua que existen. Básicamente esta aquí se origina en los años 3500 a.C. A raíz de esa fecha se han hecho muchos estudios y muchos descubrimientos de la evolución del bacilo de Koch. Los primeros estudios que se hicieron, los primeros descubrimientos que se hicieron fue en las momias. De allí parte la evolución del bacilo de Koch hasta en 1882 que Robert Koch, quien fue que dio un estudio claro acerca de esta patología. En el 2022 se enfermaron a cerca de 10,6 millones de personas infectadas de tuberculosis, donde 5,8 eran varones, 3,6 pertenecían al grupo de mujeres y 1,3 pertenecían al grupo de niños. La tuberculosis es la segunda enfermedad que ha causado muchas muertes, seguido del COVID, pero es la principal causa de muerte de las personas que padecen VIH. Siguiente diapositiva. Siguiente. En la epidemiología, en la figura que ustedes observan donde se encuentra el mapa del Ecuador, aquí esta es una figura que nos indica el número de personas contagiadas a raíz de las semanas hasta el mes de mayo. Tenemos todas las provincias como tal y el número de personas infectadas y el total como tal. Pues no, la provincia que mayor infección hay es la provincia del Guayas, con 995 casos, si no me equivoco, es donde más casos de tuberculosis hay. Recuerden que aquí en la provincia de Guayas tenemos la penitenciaría, es uno de los lugares donde también hay mayor incidencia de esta infección, porque recuerden que al ser un centro privado de libertad es cerrado, no hay mayor ventilación y por ende este tipo de personas son los que mayores se infectan de esta patología. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la división por grupos
con tuberculosis. Los menores de 1 año, que ha habido 5 casos, hasta personas de 65 años y más. Esta estadística es a partir del año 2020 hasta la actualidad. En el Ecuador, en el Ministerio de Salud Pública, existe una guía clínica que nos indica cómo nosotros deberíamos seguir el protocolo para el tratamiento como tal de la tuberculosis y la actualización de las personas infectadas en el Ecuador. El último estudio que se hizo fue en el 2018, recuerden que a partir de eso vino la pandemia y posterior a eso no ha habido mayor actualizaciones. Pero claro está que cada año existen renovaciones de personas infectadas, es decir, en esta guía nosotros nos percatamos si ha habido un aumento o disminución de personas infectadas como tal de la tuberculosis. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es el objetivo general? Analizar el programa de control de la tuberculosis a nivel nacional y mundial. Es decir, toda la información que yo les estoy dando ha sido recopilada tanto nacional como internacionalmente, basados en revistas científicas. El método que he empleado aquí es una investigación básica en la cual se sustenta con el enfoque cualitativo, donde básicamente el diseño que les estoy brindando es descriptivo y también es bibliográfico. Siguiente diapositiva. La metodología que estoy utilizando en esta presentación es la Prisma, ya que aquí nosotros podemos aplicar a la revisión de literatura sobre la enfermedad para evaluar la eficiencia y estrategias de control, diagnóstico, tratamientos y otros aspectos relacionados. La metodología Prisma básicamente me ayuda a la descripción total, siempre y cuando sea corroborada por otras revistas científicas para poderles brindar la información que les estoy dando. Siguiente diapositiva. También tenemos la formulación de la pregunta de la investigación, es decir, cómo varía la eficacia de diferentes estrategias de prevención, cuál sería su diagnóstico y su tratamiento. El diagnóstico, como le dije, va a depender mucho de cómo la persona en ese momento se encuentra. Pues no, lo podemos identificar ya sea por la clínica que presenta el paciente, por pruebas en laboratorio, también la anterior. El tratamiento que se utiliza aquí en la persona que está con la enfermedad activa básicamente tiene una duración de 6 meses, son antibióticos de alto espectro. El protocolo de la revisión, esta se adapta con el enfoque Prisma, como ya les mencioné, en la siguiente diapositiva. Las estrategias de las búsquedas, bueno, aquí les explico un poco de cómo obtuve toda la información por medio de revistas científicas, en las cuales ahí les estoy enumerando. Los términos de búsqueda, es decir, cuál es la terminología que yo utilicé para poder obtener la información y el periodo de tiempo. Por lo general, para que sea una información actualizada, la investigación como tal tengo que brindarle algo reciente, como mínimo 5 años de publicación. La selección de estudios a cuales yo he incluido serían que tenga información en base al tema que les estoy brindando. Y obviamente voy a excluir revistas o documentos donde no haya algo que no me vaya a servir para la presentación. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. En el diagrama de flujo, aquí el registro de casos que ha habido de la tuberculosis desde el 2006 al 2018, que ha sido 983 pacientes, en las cuales confirmados ha sido 528, prueba de susceptibilidad de fármacos y detección molecular 221, la tuberculosis con monoresistencia ionizada ha sido 22 y pacientes sin pérdida de seguimiento número 22 también. Siguiente diapositiva. En los resultados. Bueno, una vez que examinamos toda la información obtenida, podemos decir que la tuberculosis, alrededor de 1,5 millones son las personas que fallecen por esta enfermedad. Recuerden que las que mayor incidencia o mayor alta de mortalidad son las que tienen patologías o antecedentes patológicos, como por ejemplo las personas con VIH, con cáncer, con diabetes. Son personas que su sistema inmune está deprimido y lo que hace la tuberculosis es abarcar mucho más su sistema y por ende va a deprimirlos un poco más y la persona fallece, pues, ¿no?
En esta figura que ustedes observan, en el ámbito nacional se diagnosticaron alrededor de 7.020 casos en el 2017, donde corresponde el 46% de prevalencia, y en el 2018, 6.094 casos. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el grupo que mayor prevalencia o incidencia de tuberculosis existe? Son las personas alrededor de 25 a 34 años. Por lo general aquí es donde más se observa la enfermedad activa, porque recuerden que antes de eso puede que las personas hayan vivido con mucho mayor tiempo la infección, pero ha estado inactivo esta infección. Siguiente diapositiva. Como conclusión, el control de la tuberculosis es un desafío global que requiere un enfoque integral y coordinado a través de programas efectivos de prevención, detección temprana y tratamiento adecuado. Después de esta información amplia y detallada acerca de la tuberculosis, es muy importante, ya que como futuros profesionales de enfermería van a estar expuestos a este tipo de situaciones, y sería muy ideal de que ustedes conozcan e identifiquen este tipo de situación para cuando ya puedan ejecutar o ejercer su carrera, puedan tener una mejor orientación para los pacientes como tal. Así que muchas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.